Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y ahora lo hacemos a través de esta nueva modalidad tecnológica, a través de una plataforma que nos permite observar la necesaria sana distancia y estar cuidando la salud, la integridad física, la vida de todas y todos los que participamos en este esfuerzo del Poder Judicial de la Federación, pero que a la vez nos permite seguir manteniendo contacto con nuestro público y difundir los criterios, insisto, más relevantes, más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justamente el día de hoy vamos a examinar el contenido de una sentencia mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 8/2014. En esta sentencia, la Suprema Corte expone una doctrina constitucional alrededor de la igualdad y la no discriminación, del interés superior de niñas, niños y adolescentes, de las diversas modalidades de discriminación, de figuras del derecho familiar como la adopción, el matrimonio, el concubinato, las sociedades de convivencia. Y para entender el contenido de esta importante resolución del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le doy la bienvenida a Adriana Ortega Ortiz. Adriana, muy bienvenida, un gusto tenerte nuevamente en este programa, como siempre. Y también a David García Zarubi, que igualmente nos ha hecho favor de acompañarnos en otras emisiones. David, muy bienvenido, qué gusto recibirte. Y pues si me lo permites, David, te pediría que nos ayudaras a entender el planteamiento que la Corte conoce en esta acción de inconstitucionalidad. Y también ayúdanos a entender esto. Se trata de lo que llamamos control abstracto, es decir, no hay un caso concreto con fulanito y menganito en una disputa, etcétera, sino que es un control sobre normas y además llega directo a la Corte, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien que nos esté viendo dice, oye, ¿por qué un caso, como lo vamos a ver, que es originariamente de Campeche, pues llega al Tribunal Pleno sin un, digamos, procedimiento judicial previo, etcétera? Ayúdanos a entender esta parte, David. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Efectivamente, esta es una acción de inconstitucionalidad y este sería un primer elemento de distinción respecto a lo mejor de los otros asuntos que se han visto incluso aquí en tu programa, que son amparos y efectivamente inician con un pleito, un conflicto en concreto. A diferencia de los amparos, nosotros sabemos, la acción de inconstitucionalidad es un juicio que se introduce en la Constitución mexicana con la reforma de diciembre de 1994 y es el único juicio de control abstracto de la constitucionalidad. Es en abstracto por la razón de que no tiene un conflicto concreto que le dé origen. Es decir, basta que alguno de los sujetos legitimados en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, plantee a la Corte la posible inconstitucionalidad de una norma general, en este caso una ley, para que la Corte conozca en única instancia sobre el planteamiento. Algo interesante de la acción de inconstitucionalidad es que se puede plantear cualquier tipo de violación a la Constitución. Se puede plantear violaciones a la parte dogmática, a la parte orgánica, violaciones procesales, violaciones de competencia, sin necesidad de acreditar ningún tipo de afectación. Entonces, esto hace que el Tribunal Pleno, conociendo de las acciones de inconstitucionalidad, pueda, digamos, analizar con cierta amplitud cualquier violación posible. Otra importante anotación que hay que hacer es que se requieren más de 8 votos por parte de los ministros para lograr la invalidez. En este contexto, por tanto, esta acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche contra el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche. El tema de este artículo regula justamente respecto de esta sociedad civil de convivencia la figura de la adopción y de la custodia. ¿Qué es una sociedad de convivencia, una sociedad civil de convivencia? Es una figura que se introduce en el Estado de Campeche para que las personas, a través de un contrato
con menos formalidades que el matrimonio, puedan acceder a una unión o un estado civil que es distinto al matrimonio y es distinto a su vez al concubinato, pero es una manera de no permanecer en la soltería y puede ser la unión de dos personas. En Campeche se estableció que esta sociedad civil de convivencia es accesible para personas de distinto sexo o del mismo sexo. En este sentido, por tanto, no solamente es para las personas del mismo sexo como a lo mejor en otros estados. Sin embargo, no es la definición de la sociedad civil de convivencia lo que es materia de la acción de inconstitucionalidad, sino la regulación al interior de esta figura respecto de la adopción y la custodia. Y me voy a permitir leer el artículo que es muy breve, que fue materia de esta acción de inconstitucionalidad. Los convivientes, dice este artículo, los convivientes que son las partes de esta sociedad civil de convivencia, no podrán realizar adopciones en forma conjunta o individual. No podrán compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores del otro. Y finalmente dice que es nulo de pleno derecho cualquier pacto que contravenga esta disposición. Entonces, como vemos, el artículo impugnado establece una inhabilitación para que los convivientes de esta figura jurídica puedan adoptar. Pero más aún, si son personas que tienen un hijo, no pueden dar la custodia o guarda al otro conviviente. En este sentido, por tanto, el artículo establece una inhabilitación tanto para la adopción como para la guarda y custodia. El planteamiento de la acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche es que esta figura discrimina a los contrayentes por una parte, pero además también viola el interés superior del menor. En este sentido, la Corte entonces tuvo que analizar la validez de esta norma a la luz, dice la sentencia, de dos perspectivas, desde el interés superior del menor, y con esto tuvo que traer a colación su doctrina sobre la adopción, pero también respecto de la perspectiva del principio de igualdad y no discriminación. Entonces, este es el planteamiento general. Finalmente, como un elemento de contexto, yo diría que la sentencia no se resuelve, digamos, aisladamente. Esto se resolvió el 11 de agosto de 2015, digamos, con la Corte resolviendo de cero, sino que ya veníamos desde la novena época en la primera sala de la Suprema Corte venían los ministros construyendo una doctrina muy importante que constitucionalizó, si me permiten esa expresión, diversas figuras del derecho familiar. Por ejemplo, la Corte ya había cambiado de criterio, ya había dicho que la patria potestad no se puede ver como una prerrogativa de los padres, sino que es un derecho de los menores. La adopción también ya se había constitucionalizado de esta manera y la Corte había dicho que la adopción se tiene que ver desde la perspectiva del interés superior del menor y no de los que quieren aspirar a esta institución. Ya había dicho la primera sala que el matrimonio tenía que verse desde la perspectiva de los derechos humanos del libre desarrollo, la personalidad y la autonomía, y ya había dicho finalmente que las personas homosexuales no podían, eran un grupo vulnerable o categoría sospechosa en términos del artículo 1º, 5º párrafo de la Constitución, y que tenía que haber un escrutinio estricto respecto a su exclusión de figuras como el matrimonio. Entonces ya teníamos estos ingredientes de la doctrina de la primera sala, y lo interesante de la sentencia de la Corte, que me imagino ahorita vamos a empezar a analizar, es que todos estos ingredientes constitucionalizados ya del derecho familiar se traen a colación para que el Pleno, en una acción de inconstitucionalidad, pueda articularlos y dar una solución que finalmente, adelantando un poco el final de este programa, declara la inconstitucionalidad del artículo desde las dos perspectivas que se plantean por parte del accionante, esto es del interés superior del menor y del principio de igualdad y no discriminación. Oye, pues tenemos ahí un conjunto de temas muy amplios, muy interesantes. Y fíjate, David, me gusta mucho la mención que haces de lo que se observa en la sentencia en términos de continuidad argumentativa. De hecho, la sentencia cita varias veces esa sentencia anterior del propio Pleno de la Corte en la acción de inconstitucionalidad 2/2010,
en donde, como recuerdan ustedes, el Tribunal Pleno analizó el tema del matrimonio igualitario respecto de la Ciudad de México y me parece que esta sentencia que estamos analizando en este momento, la acción de inconstitucionalidad 8/2014, abona en el terreno pues que fue descubriendo, que fue abriendo esa acción anterior, que podríamos llamar quizás seminal, fue como un caso líder por caracterizarlo de esta manera, y de hecho me recordó en la lectura de esta sentencia de hoy un poco el estilo de la Corte norteamericana en cuanto a este diálogo de continuidad argumentativa, que esto es algo muy sano, creo, es algo muy positivo en el quehacer de un tribunal constitucional. Así que tenemos una agenda bastante nutrida de temas y de estilo de redacción de sentencias bastante interesante. Y yo te quiero, para entrar ya al fondo, Adriana Ortega, te quiero preguntar sobre esto que mencionaba David. ¿Cómo enfocar el tema del interés superior? Porque parecería que se trata sociedades de convivencia, digamos. Entonces, alguien podría decir, oye, pues esto es entre adultos, ahí dónde viene el menor o qué, pero ciertamente la Corte le da un enfoque hacia el interés superior del menor. ¿En qué términos, Adriana? Mira, pues lo primero que hay que decir, y es lo que dijo la Corte, yo quisiera empezar por celebrar lo que tú dices en términos de ordenamiento argumentativo de la sentencia, orden argumentativo de la sentencia, porque la sentencia va creando algo que es muy importante y que da certeza a quienes tienen después que operar jurídicamente con estas sentencias. Es decir, la sentencia recoge la línea jurisprudencial de la Corte en la materia y, como bien dijiste, esto tiene que ver o se asemeja a lo que han hecho las cortes constitucionales, constitucionales de otros países que siempre dialogan con sus precedentes. Es decir, no es que estén resolviendo o cada vez que resuelvan descubran el hilo negro, sino que van bordando una historia, por decirlo de alguna manera, jurisprudencial, que además va fortaleciendo el producto final, pero también los productos anteriores. ¿Cómo aborda la Corte, en este caso, el interés superior de la infancia? Pues la Corte identifica algo muy importante que ya nos decía David. El problema no eran las sociedades de convivencia, porque bien, como tú bien dices, pues eran sociedades celebradas entre adultos y se podía entender perfectamente a estas sociedades de convivencia como una expresión de la autonomía, de la vida privada y familiar de las personas adultas. Es decir, tú quedabas libre de elegir si querías casarte, si querías establecer un concubinato o si querías establecer una relación de convivencia. El problema empezaba con la inhabilitación para adoptar o para recibir la guardia y custodia del hijo de una o uno de los convivientes. Aquí fue donde la Corte situó un problema, ahorita lo vamos a ver en términos del interés superior, pero después también lo debemos de ver en términos de discriminación. Y entonces, como también nos anunciaba David, pues la Corte dijo es que aquí el problema de la adopción no es un problema entre adultos, no es un derecho de quienes desean adoptar, es un derecho de quien será adoptado, porque lo que se trata es que independientemente del modo en que la persona o las personas aspiren a tener esta relación, este vínculo de familia con el niño, niña o adolescente, lo que importa es que esta sociedad sea capaz de darles a estos niños un entorno donde puedan desarrollar en mayor medida sus posibilidades. Es decir, un entorno que sea capaz de darles afecto, un entorno que sea capaz de darles educación, un entorno que sea capaz de que desarrollen sus habilidades emocionales, un entorno que sea capaz de que sean felices al final del día. Y esto no importa si es en un matrimonio, si es en un concubinato, si es con una persona o si es con dos personas o varias personas. Sabemos y tenemos experiencia que los niños, niñas y adolescentes no raramente viven en familias extendidas, familias que de todos modos garantizan todas estas cosas que te acabo de decir. Entonces la Corte identifica aquí un problema
porque inhabilitar a priori a una persona o a unas personas con base en su estado civil, digamos, ahorita vamos a ir bordando cómo es que la Corte encuentra la discriminación por orientación sexual, pero para ser ordenados y ordenadas, pues empieza a identificar un primer impedimento basado en el estado civil de las personas para poder celebrar o para tener este vínculo con los niños, niñas y adolescentes. Y pues claramente dice, el estado civil no tiene nada que ver con la idoneidad, porque ese es el requisito que tienen que cumplir las personas para poder vincularse de esta manera con los niños, niñas y adolescentes. No es un problema de idoneidad. Con base en el estado civil se está prejuzgando sobre la capacidad de alguien de dotar a los niños, niñas y adolescentes de todo este entorno de bienestar. Y por tanto, la Corte identifica en primer lugar, el Pleno identifica en primer lugar un problema que tiene que ver con el interés superior del menor. Las niñas, niños y adolescentes son privadas a priori de la oportunidad de vivir en un entorno que tenga todas estas posibilidades de las que ya hablamos para ellos y ellas en particular. Oye, ahora que mencionas, Adriana, el tema del estado civil, te quiero preguntar, David, hay una discusión en la sentencia. ¿Estas sociedades de convivencia modifican el estado civil? ¿Estamos ante un cambio de estado civil o qué sucede? Porque ahí hay puntos de vista divergentes. ¿Esto es así, David? Exacto, esa fue una discusión y parece que esa discusión debe tener en cuenta una premisa previa. La Constitución establece un sistema federal compuesto por el gobierno federal y por distintos estados, y como bien sabemos, la materia familiar es una materia de los estados. En virtud del artículo 124 se considera que es parte de las competencias residuales, y en ese sentido cada estado tiene la libertad para configurar en sus códigos civiles o leyes especiales lo que consideren conveniente como un estado civil. En este sentido, digamos, no hay un concepto constitucional de estado civil que podíamos nosotros imponer a los estados, sino que la Corte ha dicho que es objeto de configuración legislativa. Lo que la Corte ha dicho, y bien lo notabas, Miguel, al inicio, es que en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, lo que dijo la Corte es que el concepto de familia en el artículo 4 de la Constitución es, claro, de libertad configurativa para los estados, pero entendiendo que no hay un modelo ideal de familia que deba guiar su ejercicio legislativo, que hay distintos arreglos de familia de acuerdo a la realidad social, donde lo que importa es el elemento afectivo y la voluntad de las personas para unirse en ejercicio de su libre desarrollo a la personalidad, lo que debe ser considerado por los estados. Digamos, protegiendo este concepto de familia amplio, la Corte ha dicho que los estados tienen una libertad configurativa amplia para determinar el estado civil. Y en este contexto se dio la discusión en el Pleno si una sociedad civil de convivencia es un estado civil o no. Un ministro en la minoría consideró que no, y por un elemento muy curioso. Si uno revisa la ley regulatoria de sociedades civiles de convivencia del Estado de Campeche, uno observa que, claro, para entrar a esta figura jurídica uno requiere un contrato, pero a diferencia del matrimonio, este contrato no se registra en el registro civil, sino se registra en el registro público de propiedad y comercio. Entonces, algunos ministros pensaron que esto indicaba que los únicos efectos de la figura tenían que ver con un régimen de propiedad y con algún tipo de arreglo de convivencia, pero que no llegaba a ser un estado civil. La Corte, la mayoría de los ministros consideró que esta discusión, tenía que superarse por el hecho de que al regularse esta figura, el legislador estableció, como decía Adriana, inhabilitaciones para acceder a instituciones que sí son plenamente familiares y constituyen el centro o corazón de un concepto de familia en términos del artículo 4 de la Constitución, como es la decisión o no de formar una familia adoptando o no adoptando, o si ya se tienen hijos, con la decisión de compartir o no la guarda y custodia. Aquí sí la Corte dijo que más allá de discusiones
terminológica sobre si esto es un estado civil o no, el contenido de la norma regula un aspecto esencial de la familia que en este sentido debe sujetarse al parámetro de control constitucional. Y es importante aquí entonces destacar que la Corte, podríamos nosotros fijar un contrapunto respecto a la acción de inconstitucionalidad 2/2010. En aquel caso, como nosotros recordamos, lo que estaba analizando el Pleno es la libertad configurativa de la entonces Distrito Federal para regular la institución del matrimonio, para darle acceso a las personas homosexuales. Y lo que dijo la Corte es, tienes libertad configurativa para hacer esa ampliación, toda vez que el concepto de familia es amplio y no solamente prescribe un concepto nuclear o tradicional de familia. En ese sentido, podríamos decir que la acción de inconstitucionalidad 2/2010 lo que hace es el reconocimiento de un ejercicio de configuración legislativa. En este caso es al revés. En este caso la Corte lo que le dice a Campeche es, claro que tienes libertad configurativa, pero si en ejercicio esa libertad configurativa lo que haces es crear una figura que perfectamente la puedes crear, pero inhabilitas a las personas para el ejercicio de ciertas prerrogativas o ciertos derechos que se consideran esenciales para la formación de una familia de acuerdo a su ejercicio de libre desarrollo de la personalidad, entonces ahí te voy a limitar el ejercicio de esta libertad de configuración. Entonces, mientras en aquel caso es un reconocimiento de un ejercicio de libertad configurativa, en este caso es una limitación en ese ejercicio de libertad configurativa, pero la Corte sigue reconociendo que los estados pueden libremente regular el estado civil de las personas. Muy bien, vamos a hacer una pausa, no se vayan, seguimos platicando aquí en Justicia TV sobre la acción de inconstitucionalidad 8/2014 y los temas importantes de este efecto de constitucionalización del derecho de familia, como muy bien lo definieron nuestros invitados. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte. Estamos comentando, analizando, discutiendo sobre el contenido de una sentencia mediante la cual el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal de la República resuelve la acción de inconstitucionalidad 8/2014 y nos planteaba, David García Zarubi nos comentaba el tema del precedente de esa acción de inconstitucionalidad 2/2010, Adriana, sobre, yo te quiero preguntar, sobre los modelos de familia. Yo de hecho recuerdo que en esa acción de inconstitucionalidad original del 2010 en relación al matrimonio igualitario en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en algún otro precedente, seguramente de amparo, si mal no recuerdo, se citó un estudio de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, sobre los modelos de familia que realmente existen en México. Y esto te lo quiero plantear porque en la sentencia que hoy comentamos hay una afirmación en el sentido de decir, el reconocimiento de la familia es un reconocimiento a una realidad sociológica, no es una construcción conceptual desde el derecho, desde la norma jurídica, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Pues claro, la sentencia lo que dice de manera muy contundente y ya venía diciéndose en la acción de inconstitucionalidad 2/2010 es que más bien cuando se habla de protección de la familia se está reconociendo que la familia tiene diferentes formas de expresión y que tienen que ver justamente con la realidad social y la forma en que ha evolucionado la familia y además con toda la historia que está detrás de la familia como la entendemos, bueno, como la entenderían algunas personas, que es esta familia nuclear donde hay un papá y una mamá, hijos biológicos, y yo me atrevería a decir, y un perrito en el jardín, pues es un modelo bastante residual, que es lo que revelaba el estudio de CONAPO. La realidad en México es que la inmensa mayoría de las familias no responden a este modelo ideal, y que por tanto el derecho quedaría muy limitado si solamente protegiera constitucionalmente este modelo de familia, es decir, generaría una exclusión inaceptable. Entonces, la Corte, el Pleno, reconociendo una realidad social, dice, la
Familia, más que una institución jurídica como tal, es una realidad social, lo que nos permite extender la protección constitucional de la familia a todos los modelos de familia posibles. Y acuérdate, y esto es un gran orgullo para el Pleno, esta forma de aproximarse al concepto de familia en un diálogo que no solamente se estableció respecto de la propia jurisprudencia del Pleno, sino que después alimentó la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esta forma del Pleno de acercarse a la familia como una realidad social, acoger la diversidad de las familias y sujetar esta diversidad de las familias a la protección constitucional, fue recogido y citado en una sentencia tan importante como la sentencia Karen Atala y otras versus Chile. En esa sentencia se recoge justamente toda esta línea jurisprudencial de la que hemos estado hablando David y yo, y que tú también has participado en esta conversación. Y me parece que ese es, digamos que eso comprueba que ese desarrollo constitucional tiene un enorme valor y además, pues sí se corresponde absolutamente con la realidad de México y con la realidad de las familias mexicanas. Ahora, este aspecto, te quiero preguntar, David García Zarubi, lo que dice Adriana en esta parte que analiza la sentencia, el modelo de familia, pero mirando la realidad, no desde los lentes de la normatividad o incluso de modelos ideales. Desde la entelequia. Exacto, que pues no se corresponden con lo que está viviendo la gente, ¿verdad? En México. Ahora, la pregunta sería, David, en ese sentido, ¿cómo se proyecta esto a la adopción? Porque hay una línea argumentativa interesante en la sentencia, el sentido de decir, bueno, entonces aquí lo que tenemos que ver es, pues, caso por caso, es decir, la idoneidad específica en un caso concreto para que una persona pueda adoptar o para que una pareja pueda adoptar, etcétera. ¿Cómo leer esa parte de la sentencia, David? Sí, ese es un punto central de la sentencia, porque justamente cuando trata el tema digamos, recapitulando, lo que dice la Corte es, voy a analizar este artículo desde las dos perspectivas, del interés superior del menor y de la igualdad y no discriminación. Y empieza entonces por el interés superior del menor, y la primera parte de la sentencia justamente es lo que hemos discutido, desmonta constitucionalmente la exigencia de incorporar un solo modelo de familia, y para no repetir, lo que dice la Corte es no hay un modelo familiar único, y en este sentido, por tanto, el prisma que se debe utilizar para analizar cuándo debe otorgarse o no una adopción no puede basarse en modelos que constitucionalmente no tienen un anclaje, como sería el concepto de una familia tradicional. En este sentido, lo que hace la Corte es limpiar metodológicamente la consideración de temas, digamos, que vayan más allá del caso concreto de adopción, y lo que dice la Corte enfáticamente es, la adopción se tiene que determinar única y exclusivamente por la idoneidad de los adoptantes respecto del menor. Ese es el único prisma metodológicamente que se puede adoptar constitucionalmente para analizar esta cuestión. Entonces, esto es importante porque, insisto, la Corte, digamos, limpia constitucionalmente la consideración de otro tipo de cuestiones que podrían ser, incluso la Corte lo dice en la sentencia, que pueden referirse a patrones culturales o que pueden referirse a estereotipos que tradicionalmente se han traído a colación, no ahorita, sino desde el inicio de la propia Constitución, y yo me atrevería a decir desde antes de esta Constitución, con nuestra tradición de derecho civil continental, donde hay ciertas figuras del derecho civil que incluso se incorporan en nuestro ordenamiento jurídico previamente a la Constitución actual. Lo que dice la Corte es esos modelos digamos, de cierta idea de excelencia de lo que debería ser una familia no pueden ser elementos de determinación de la adopción. Y aquí es importante porque esta conclusión de que la adopción solo puede determinarse en función de la idoneidad de los adoptantes es una conclusión que la primera sala ya había establecido previamente en su doctrina. Entonces, como decía Adriana, no es que se haya descubierto el hilo negro en esta sentencia, sino que justamente la Corte lo que hace es conjuntar dos líneas doctrinales
distintas, donde desde la propia acción de inconstitucionalidad 2/2010 ya había dicho que no había un modelo de familia, pero por la otra, y esto es muy relevante, la línea jurisprudencial de la primera sala que literalmente volteó de cabeza la jurisprudencia histórica de la Corte sobre la figura de la adopción para decir que la adopción no es una prerrogativa de los que quieren aspirar a esa figura, sino que es un derecho de los menores. El telos de la figura es para proteger a un menor dentro de un ambiente familiar que sea idóneo. Y esto que no es disponible para los legisladores en un modelo federal como el nuestro, como previamente era antes de esta sentencia. Incluso hay un pasaje en la sentencia muy relevante donde se dice, la adopción ya no es un acto privado que solamente implique el ejercicio, digamos, de una prerrogativa legislativa, sino que es el ejercicio de una responsabilidad constitucional que tiene como correlato un derecho de los menores a ser insertos en un ambiente familiar, cualquiera que este sea, que sea idóneo. Entonces, lo que hace la Corte en esta primera vertiente de análisis es declarar la inconstitucionalidad del artículo por lo que respecta a la inhabilitación de la adopción, toda vez que la que introduce el artículo es una inhabilitación basada en una consideración del modelo de familia que implica una sociedad civil de convivencia. La Corte lo que dice es cómo el legislador consideró que un modelo de este tipo no es merecedor de la adopción, lo voy a declarar inconstitucional porque dice la Corte es una prohibición general y ex ante que impide el análisis caso por caso de la adopción. Ahora es importante decir esto porque esta determinación no tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con una violación, digamos, de estado civil en este sentido, ¿no? El artículo primero, quinto párrafo de la Constitución, en lo que se ha denominado la cláusula antidiscriminación, establece una serie de categorías que la jurisprudencia ha denominado sospechosas, siguiendo también, como decías Miguel al inicio, siguiendo la jurisprudencia de Estados Unidos, donde la Corte ha dicho, hay un grupo, hay un conjunto de grupos que no es porque tengan alguna propiedad en sí misma que los haga vulnerables, sino que más bien históricamente han sido discriminados por las prácticas y estructuras del derecho, y en este sentido lo que hace el artículo primero es proteger y darles una protección agravada en sede judicial para que los jueces vean con sospecha todas aquellas medidas que busquen afectarlos. Una de estas categorías sospechosas es el estado civil. El estado civil, dice el artículo primero, no se podrá discriminar por razón de estado civil. Y lo que dice la Corte es que este primer elemento de la adopción no solamente viola el interés superior del menor porque no considera la idoneidad, sino que establece una inhabilitación ex ante y general solo por la razón de que se trata de un estado civil que el legislador considera disminuido o de segunda categoría, ¿no? Dice la Corte, y analizando la ley completamente, existe el matrimonio, existe el concubinato, existen los solteros, y todos estos pueden acceder a la adopción. Hay un solo estado civil que no permite la adopción de manera a priori y general, y esa es la sociedad civil de convivencia. ¿Por qué no se le permite adoptar? Por justamente razón de estado civil. Y ahí es donde la Corte dice hay una discriminación. Entonces, por esta perspectiva de la adopción hay dos violaciones. El interés superior del menor porque no permite al legislador analizar la idoneidad, y por la otra parte porque inhabilita a esta figura únicamente por razón del estado civil. Oye, y en este sentido que David está comentando, Adriana, hay una parte en la sentencia muy interesante, muy importante, diría yo, una parte verdaderamente sustantiva del pronunciamiento del Tribunal Pleno alrededor de un tema que tú has trabajado mucho. Tú has escrito mucho sobre igualdad y no discriminación, y creo, que es una vertiente de análisis constitucional que nuestra Suprema Corte ha desarrollado en una multiplicidad de casos. O sea, hay muchos precedentes sobre este tema, pero aquí creo que de alguna forma el Tribunal Pleno sintetiza la doctrina constitucional alrededor de igualdad y no discriminación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Pues mira, yo, como decía David, digamos, en esta concepción o en este ordenamiento modular de la sentencia, lo que en la primera parte la sentencia dice, existe una discriminación directa, es decir, una discriminación explícita para las personas en razón del estado civil. Pero la Corte también descubre otra cosa interesante, que es que esta norma, que parece, lo hemos platicado muchas veces en tu programa, esta norma tiene una apariencia neutral, no parece estar dirigida a nadie con base en otras categorías sospechosas. Sin embargo, la Corte descubre que se trata de una norma que presenta una discriminación indirecta. Y para hacer estos análisis, para llegar a la determinación de que existe una discriminación indirecta, lo hemos dicho ya en tu programa también, debes acudir a un cierto contexto, debes mirar las condiciones estructurales en las que se encuentran estos grupos de los que David nos ha hablado y además examinar cómo esta norma puede generar un impacto desproporcionado en alguno de estos grupos sujetos a marginación social, a marginación económica o a marginación política. ¿Y qué es lo que descubre la Corte cuando empieza a elaborar sobre el contexto que existe detrás de esta norma, que es aparentemente neutral? Lo primero que descubre la Corte es que estas sociedades de convivencia son la única forma en que las personas del mismo sexo pueden integrar familia. El matrimonio les estaba vedado, el concubinato les estaba vedado, y entonces solamente podía estar disponible la sociedad de convivencia para que ellos y ellas integraran familia. ¿Qué significa esto? Adriana, déjame te pregunto aquí. En esta mención que haces te refieres a la legislación de Campeche, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Bueno, pero es que la Corte ya había señalado que promoviendo amparos, etcétera. Pero aquí hay es decir, la mención que tú haces es respecto a la legislación de Campeche. Absolutamente. Y es justo porque además este es el contexto inmediato de esta norma de inhabilitación. Entonces, ¿qué descubres cuando haces esta revisión? Que finalmente las parejas del mismo sexo estaban inhabilitadas. Es decir, al existir esta limitación o al ser la sociedad de convivencia, la única manera en que las parejas del mismo sexo podían acceder a formar familia, pues evidentemente la inhabilitación tiene dedicatoria y esta inhabilitación ocurre en virtud de la orientación sexual. Y entonces estamos en presencia de lo que la Corte ya ha dicho, se trata de discriminación indirecta, es decir, una discriminación no explícita, no una discriminación que no ves de primera vista en una norma o en una política pública, sino, por decirlo en términos muy coloquiales, hay que rascarle un poquito a la norma para encontrarle la discriminación que pretende, digamos, también para decirlo en términos muy coloquiales, que pretende esconder. Y finalmente, esto es discriminación porque justamente su fondo es una categoría sospechosa y en esta ocasión una categoría sospechosa con una cierta historia muy específica de discriminación histórica y sistemática. Decía hace rato David cómo se forma una categoría sospechosa y evidentemente una categoría sospechosa tiene que ver con algo que yo no puedo cambiar o que no es lícito que la sociedad me pida que cambie. Es decir, que no puedo cambiar el color de la piel, que no es lícito que la sociedad me pida que cambie la religión. Y además, esta distinción o exclusión está basada en una historia de marginación, ya sea social, ya sea política, ya sea económica. Es decir, estas distinciones, como por ejemplo la pertenencia étnica o la orientación sexual, tienen un impacto en cómo te sitúas en la sociedad y cómo tienen esta historia de marginación, tienen esta historia de exclusión y además es sistemática, se les convierte entonces en categorías sospechosas. Entonces digamos que esta norma...
En esto que decías, Adrián, me gustó mucho la expresión que usaste cuando dices, la Corte tuvo que rascar, pero en ese ejercicio de revisión, en la sentencia se cita la exposición de motivos. Hay una cita de la exposición de motivos en donde incluso me llamó mucho la atención que la Corte identifica una línea, digamos, una consideración del legislador de Campeche en esa exposición de motivos, donde apela a los valores morales. Hay una apelación a los valores morales, en fin, y ahí es donde esta especie de alarma, no sé si el término esté bien utilizado, esta especie de llamada de atención, la Corte lo identifica en esa parte de la exposición de motivos. Es decir, aquí encuentra, en esa exposición de motivos, se vuelve también evidente que esta norma tenía destinatarios. Y entonces tú creas como legisladora una norma que parece inocente, pero que a la hora de la hora, cuando tú pretendes aplicarla en cierto contexto, pues en realidad generas un impacto desproporcionado en un grupo tradicionalmente marginado, en un grupo histórica y sistemáticamente discriminado. Y esto se vuelve entonces en algo todavía más grave, porque en términos generales, en la doctrina, sobre todo en la doctrina que tiene que ver con derechos humanos, pues la más difícil, la más problemática y la más importante de las discriminaciones es justamente esta discriminación indirecta, porque los estados han encontrado muchas maneras de no hacer cláusulas de discriminación directa, porque es así de plano bailan las calmadas, ¿no? Están completamente fuera de lo aceptable. Y entonces han optado por cláusulas de discriminación indirecta que son de más difícil identificación. Muy bien, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con Adriana Ortega, con David García Zarubi sobre la acción de inconstitucionalidad 8-2014 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando y comentando con nuestros invitados la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de nuestra Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 8/2014, que fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche en contra de una regulación local en esa entidad federativa alrededor de la figura de las sociedades de convivencia. Y ahora le quiero preguntar a David García Zarubi. Hay una cuestión en la sentencia sobre la que tú eres especialista, David. Como pocas personas te has dedicado a analizar y a explicar el tema de la metodología para desarrollar el control de constitucionalidad a partir de una categoría sospechosa, que está también expresamente recogida esta metodología en la sentencia, pero te quiero pedir que nos ayudes a entender esto. El hecho de que estemos ante una determinación legislativa que usa una categoría sospechosa, ¿qué supone? ¿Qué implica para el Tribunal Constitucional de México? Sí, gracias por la pregunta, Miguel, porque creo que es muy importante para efectos no solo del resultado de la sentencia, sino, como bien dices, para la articulación de una doctrina que incluso es transversal a otro tipo de temas que la Corte ha resuelto y que, por tanto, los operadores jurídicos deben tener presente en esta sentencia para aplicarlo también a otro tipo de casos. Sí, en efecto, esta discusión sobre las metodologías de aplicación de la Constitución parte de la premisa de la distinción entre la norma constitucional como contenido, por una parte, y por la otra, la manera en cómo se implementa para determinar si en un caso concreto se viola o no. A lo mejor voy a decir una obviedad, pero nuestra Constitución, digamos, no solo se conforma de reglas técnicas en el sentido de que tiene un supuesto de hecho y un consecuente, y por tanto, si se actualiza el supuesto de hecho, se tiene que aplicar el consecuente, sino que también tiene principios, y estos principios, como se han dicho y se ha demostrado en la teoría general del derecho, son mandatos de optimización que no siempre tienen un supuesto de hecho muy claro. Lo que establecen estos principios como mandatos de optimización es que algo se maximice en la mayor medida posible. Este es, por ejemplo, el caso del principio de igualdad. El principio de igualdad lo que se dice es, debe haber igualdad.
¿Esto implica que el legislador no pueda hacer distinciones? Pues por supuesto que no, el legislador lo hace en todo momento, distingue personas, distingue objetos, distingue figuras jurídicas, distingue actividades y por tanto, entonces el principio de igualdad lo que ordena es que se maximice los valores de la igualdad en la mayor medida posible de acuerdo a los casos concretos y a las posibilidades jurídicas. Entonces los principios, como no tienen un supuesto de hecho claro, requieren una metodología de aplicación. Y aquí es donde la Corte, creo yo, desde la novena época, empezó a establecer distintos estándares de escrutinio, como también le llama a estas metodologías de implementación. Y estos estándares de escrutinio son la manera en cómo estos principios pueden resolverse en los casos concretos a través de la mediación de un estándar o un test que la Corte ha ido construyendo. Y en ese sentido, el principio de igualdad ha tenido un estándar que la Corte ha denominado un estándar de escrutinio ordinario o de mera razonabilidad. La Corte dice, mira, el derecho básicamente es la función de distinguir cosas, objetos y figuras. Y a esas distinciones se les va a dar consecuencias jurídicas. Cuando esas distinciones se basen en un criterio de clasificación que no sea sospechoso, es decir, que no utilice como criterio de clasificación alguno de los enunciados en el quinto párrafo del artículo 1 de la Constitución, el escrutinio es ordinario. Esto quiere decir que lo único que tenemos que analizar es si la distinción se basa en una razón objetiva, en una justificación razonable. Y esto supone, dice la Corte, que no me voy a meter a analizar la conveniencia de la distinción, sino simplemente si fue razonable para el legislador tomarla en cuenta. Entonces, por ejemplo, la Corte dice, bueno, la distinción tiene que buscar la consecución de un fin legítimo. No tiene que ser imperioso, sino un fin legítimo, aceptable, razonable, que se pueda acomodar en la Constitución. Una vez identificada que la distinción del legislador tiene un fin legítimo, tenemos que cerciorarnos de que la medida legislativa analizada sea un instrumento adecuado, idóneo, para la consecución de esa finalidad legítima. Tiene que ser la mejor medida posible, tiene que ser la más estrechamente relacionada, tiene que tener, en otras palabras, la máxima racionalidad legislativa. Dice la Corte, no. Basta con que sea razonable. ¿Por qué? Dice la Corte, porque no es nuestro trabajo como jueces constitucionales sustituirnos en el legislador para ver cuáles son los mejores medios para alcanzar fines legítimos. Y en este sentido, si además la medida es proporcional en sentido estricto, en términos amplios, es decir, no hay un sacrificio innecesario en la satisfacción de otros derechos, pues entonces la medida pasa, ¿no? Y este es, digamos, el test ordinario de igualdad que hemos tenido desde mediados de la novena época hasta el momento, pero después de la décima época, especialmente con la introducción de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, la Corte empezó a construir, ya lo había hecho a lo mejor en algún precedente previo, pero de manera articulada, la primera sala había dicho, cuando hay categorías sospechosas, el escrutinio es estricto y ya no es ordinario. ¿Qué quiere decir que sea estricto? Que cada uno de los pasos que se identifican en el estándar ordinario se van a hacer más agravados y van a generar una mayor exigencia para el legislador. Entonces, por ejemplo, cuando haya una distinción basada en un criterio de clasificación de una categoría sospechosa, ya no va a bastar analizar si se persigue un fin legítimo. Tiene que ser un fin imperioso, exigido de manera claro y preciso por la Constitución, ¿no? En ese sentido, tiene que haber un anclaje en la finalidad constitucional de manera clara, que no le quede duda al juez que lo que está haciendo el legislador es buscar alcanzar una finalidad sobre la cual no hay posibilidad de no alcanzarla. En segundo sentido, no basta que la medida impugnada y analizada sea una medida útil, eficaz, en términos razonables respecto de ese fin, sino que tiene que estar estrechamente vinculado con esa finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe de haber medidas alternativas menos gravosas para llegar al mismo resultado. Entonces, al legislador en este segundo paso del test, ya no se le pide la mínima racionalidad que se le pedía en el test ordinario, se le pide la máxima razonabilidad. No puede equivocarse el legislador,
cuando distingue en función de una categoría sospechosa para llegar a un fin constitucionalmente imperioso. No se puede equivocar, es lo que le está diciendo la Corte, y en ese sentido, la Corte este escrutinio estricto lo había consolidado en su doctrina de la primera sala, y esta acción de inconstitucionalidad es importante porque se establece en una acción de inconstitucionalidad con todas sus letras que cuando el legislador establezca una distinción basada en una categoría sospechosa, en este sentido se activa el escrutinio estricto y entonces los jueces ya no tienen que darle deferencia al legislador, sino que por el contrario tienen que ponerse más exigentes como en ningún otro caso. Y esto es lo que hace la Corte en el presente caso, bien lo decía Adriana y tú lo hacías referencia, a cómo el legislador dice, bueno, vamos a crear, dice en la exposición de motivos, una figura diversa para que se pueda acceder a un arreglo civil sin afectar los valores morales de la sociedad ni de la familia tradicional. Entonces dice la Corte, esto que a lo mejor podría haber sido en otras condiciones un fin legítimo, razonable, y sin duda lo es para el legislador, no puede ser aceptado en un escrutinio estricto, ¿no? No puede ser aceptado en un escrutinio estricto porque la salvaguarda moral de una cierta idiosincrasia respecto a la familia no es un fin imperioso constitucionalmente. Y la Corte lo deja muy claro, dice, los fines constitucionalmente imperiosos para efectos de un escrutinio estricto, cuando se analiza la figura de la adopción, solamente pueden ser dos: el interés superior del menor y la protección de la familia. Esos son los únicos fines imperiosos que la sentencia detecta que puede utilizar el legislador como finalidades para legislar en este sentido. Entonces la Corte, termina el análisis diciendo la medida se cae porque no pasa el primer paso del test de escrutinio estricto. La finalidad que busca el legislador puede ser razonable, puede ser legítima en otros contextos, pero no es imperiosa y en ese sentido se cae la norma. Ahora, estos estándares de escrutinio, y por último, diría lo siguiente, es que se han ampliado en este sentido para también, de alguna manera, redimensionar la dimensión de justiciabilidad de la Constitución. Como decía Adriana, no solamente se va a someter a escrutinio estricto los contenidos de la ley cuando sea discriminación directa o por objeto, es decir, cuando el contenido de la norma haga referencia a una categoría sospechosa, sino también cuando la norma, siendo neutra en su contenido, tenga un impacto desproporcionado en una categoría sospechosa. ¿Cómo se detecta ese impacto desproporcionado en un grupo vulnerable? Es a través del contexto. Y entonces aquí la Corte amplía el escrutinio estricto no solo para analizar contenidos normativos, sino también prácticas y contextos. Entonces, decirlo coloquialmente, las buenas intenciones no bastan para justificar la validez de una ley, porque incluso si vemos la exposición de motivos y se resalta en la sentencia, el legislador quería ampliar la protección. Dice, estamos viviendo nuevas realidades, dice el legislador de Campeche, y tenemos que proteger a un nuevo sector de la población y tenemos que responder a esta necesidad. Ahí va la protección. La intención a lo mejor era buena en el contexto de esa discusión. Dice la Corte, las buenas intenciones no son suficientes para alcanzar la validez de la sentencia si en el contexto hay un impacto desproporcionado y no pasas un escrutinio estricto, esta norma se cae. Oye, nos queda un minuto nada más, pero no quiero despedir el programa sin preguntarle a Adriana Ortega algo que ya mencionaste, Adriana. Este diálogo que la sentencia hace con la Corte Interamericana también me pareció muy valioso. Citaste el caso Karen Atala. Hay también por ahí alguna opinión consultiva sobre igualdad, no discriminación para personas con preferencias sexuales, homosexuales, etcétera. Hay un diálogo, ¿no? Pero fíjate que el diálogo es curioso, pero respecto de esa opinión consultiva y respecto del caso Karen Atala, el caso seminal somos nosotros. Sí, porque la Corte Interamericana cita la 2/2010, ¿verdad? Así es. La Corte Interamericana cita la sentencia del matrimonio igualitario justo para soportar o para fundamentar todo su estudio acerca de que la orientación sexual
no era un impedimento para que una mujer tuviera la custodia de sus hijos, en este caso hijas, porque lo que se trataba, y lo hemos dicho ya muchas veces a lo largo de tu programa, era revisar la idoneidad, era confirmar más bien si este entorno era adverso para el buen desarrollo de estas hijas. Y entonces la Corte Interamericana llega a la conclusión, en el caso Karen Atala, que esto no era lo que estaba ocurriendo. Además, la sentencia de Karen Atala y la opinión consultiva a la que te has referido hacen énfasis muy importante en este hallazgo de la Corte o en esta confirmación de la Corte con base en criterios reales y no inteléquicos, de que la familia, que la diversidad de familias o las diferentes formas en que las personas se unen para crear familias no es única. Y entonces, a partir de estas dos consideraciones, es que la Corte Interamericana soporta su conclusión acerca de lo que ocurría en el caso Karen Atala y soporta también sus recomendaciones generales en el caso de la opinión consultiva que protege a las personas de la diversidad sexual. Y entonces el diálogo continúa, el diálogo no se interrumpe, porque entonces la sentencia nuestra vuelve a citar el caso Karen Atala. Entonces, eso me parece muy interesante y es lo que se ha llamado como un constitucionalismo comunicativo. Yo hablo contigo, tú hablas conmigo y entre los dos, entre las cortes, entre las diversas cortes que tienen jurisdicción en un estado, se va creando un constitucionalismo que te enriquece a ti y que me enriquece a mí. Bueno, pues ahí está esta sentencia. Adriana Ortega Ortiz, David García Sarubi, muchísimas gracias por esta explicación, por esta claridad y por esta revisión tan exhaustiva de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 8-2014. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.